Anteriormente vimos la negociación mercantil, que mencionaba usted que era como un conjunto de conocimientos, lo cual van a tener el propósito de el lucro, y también más adelante vimos los derechos y obligaciones que tenían las personas en el tema mercantil. Vimos que la primera era su calidad de comerciante, inscribirse al registro público de comercio, los libros de de contabilidad al día, guardar su correspondencia y papelería, que dijo que tenía un plazo máximo de 5 años, para después ver por último los auxiliares mercantiles. Ok, más o menos, pero sí, está bien. Gracias, Dani. Sí, en efecto hablamos de la negociación mercantil. Eso también es un tema que ya hemos visto o comenzado ya en clase. Entendiendo a esa negociación mercantil como ese conjunto de cosas, de bienes y de derechos que combinados pueden ayudarnos a obtener u ofrecer al público en general bienes o servicios sistemáticamente y con propósito de lucro. Y se trataba de una combinación de fuerzas, de talentos. Comentábamos además que la palabra empresa viene justamente de emprender. ¿Emprender qué? Emprender una negociación con características propias, inherentes a una industria, en un domicilio, inherentes a un giro en particular. Y pues por supuesto que todas las empresas tendrían algunos elementos. Y desde el punto de vista de Barrera Graf, comentábamos, que la empresa es sinónimo de negocio. Y justamente los elementos de una empresa eran los activos y los pasivos. Al hablar de los activos, pues nos referíamos al dinero, a los clientes, a los derechos de propiedad industrial, a las marcas, etcétera. Al hablar de los pasivos, hablábamos de los acreedores, hablábamos de los deudas, de los créditos de habilitación y avío, que eran justamente créditos para adquirir materias primas, salarios, explotación del negocio, etcétera. Y de esta manera, incluso pues, las propias empresas, si lo permitía así el objeto, pues, podían llevar a cabo varios actos, como dar inmuebles en arrendamiento para obtener algunos beneficios económicos, poder explotar sus nombres comerciales, poder explotar sus marcas, que no es lo mismo, comentábamos, la marca que la razón o la denominación social. Eh, Comentábamos que los derechos de autor también podían inmiscuirse en esto del concepto de empresa, y pues también las empresas o las negociaciones tienen elementos personales que van a ser aquellos recursos humanos que son los directivos, los gerentes, los subgerentes, que son aquellos que van a ser justo la cara de esta persona o de esta negociación. Y además se va a contar con un patrimonio propio, porque prácticamente estamos asociando esta idea al de una persona moral, como en derecho se dice. Hablamos de un conjunto, de la pluralidad de un todo desde el punto de vista económico y funcional. Los negocios evidentemente buscan lo que tienen que buscar las sociedades mercantiles, que es actuar con fines de lucro. Eso desde el punto de vista de la negociación mercantil. Claro que vimos los derechos y las obligaciones de los comerciantes, que es anunciar la calidad del comerciante con su debida inscripción en el registro público de comercio, inscribir todos sus actos en el registro público de comercio para que surten efectos frente a terceros, llevar a cabo sus libros de contabilidad, conservar su correspondencia, que nos referíamos justo a la papelería fiscal durante el plazo de 5 años, y esto tiene sentido ya que los créditos fiscales prescriben en 5 años, y también inscribirse en las cámaras de comercio e industrias. Comentábamos que había algunas obligaciones especiales por parte de los comerciantes, tanto personas físicas como morales, en caso de que se quisiera, por ejemplo, contratar a un extranjero. Primero que nada, estamos obligados a respetar a los mexicanos en igualdad de circunstancias, y si hablamos de personas morales y físicas también, tendríamos que obtener un documento por parte de las autoridades migratorias del Instituto Nacional de Migración, que es la constancia básica de empleador, para que podamos emitir una oferta formal a estos extranjeros, que hoy tienen algunas características migratorias distintas a las de antes. El no inmigrante, que es lo que equivale hoy al residente temporal, no tiene propósitos, es el extranjero que se interna en territorio nacional sin propósitos de radicar. El inmigrante, que es el residente permanente hoy, sí es el extranjero que viene con propósitos de radicar
y el inmigrado es el extranjero que tiene el máximo estatus en territorio nacional, derechos de residencia permanente, pero sigue siendo además un extranjero. El empleador entonces emite por escrito una oferta de empleo que tiene constancia de empleador, obviamente, emite una constancia, una invitación para trabajar al extranjero y se hace el trámite ante las autoridades migratorias. Si las sociedades mercantiles quisieran adquirir algún socio extranjero, se tiene que incluir además una cláusula de admisión de extranjeros, ya lo comentábamos, y se tiene que dar de alta esta sociedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y se tendría que dar un aviso anual o trimestral según sea el caso. Y se tienen que escribir los actos, sobre todo en Registro Público de Comercio, para dar publicidad a todas aquellas actuaciones que emitan estos comerciantes, si es que llegara a cambiar el domicilio, si es que llegara a cambiar el objeto, y las sucursales y las filiales se pueden establecer libremente. Todos los actos en general, todos los comerciantes debieran inscribirse en el Registro Público de Comercio. Incluso los actos tales como les referí, el de la hipoteca industrial, cuando pedimos un crédito de habilitación y avío, que es para financiar la empresa, puedo señalar como garantía todos los activos de la empresa y eso se le llama hipoteca industrial y también se inscribe en el Registro Público de Comercio, que hoy son los famosos folios electrónicos. Necesitamos hablar de los comerciantes y de su capacidad en derechos, eso lo hemos dicho demasiado. Si las personas morales van a otorgar algún poder o lo van a revocar, también se tendrán que inscribir en el Registro Público de Comercio, tendría que formalizarse ante notario o corredor. Si no se inscriben, no surten efectos estos actos. Si las sociedades en un momento dado no se inscriben, las sanciones que los socios responderán con su patrimonio propio. En temas referentes a la quiebra o el concurso mercantil, pues obviamente tendríamos que tramitar un juicio federal ante un juez de distrito, se tendría que establecer quiénes son los acreedores, mientras tanto estarán inhabilitados para ejercer el comercio estos comerciantes, todos los créditos, todos los avisos preventivos de demanda, todos los actos inherentes a los comerciantes tendrán que inscribirse. Referente a las obligaciones fiscales, pues obviamente tendríamos que generar un registro federal de contribuyentes, tendrían las personas morales también que darse de alta en el SAT, porque tienen personalidad jurídica propia, aquí es donde se juega este velo corporativo, y por eso es que comentábamos que los papeles se tienen que guardar 5 años, porque los créditos fiscales prescriben en 5 años. Crédito que no me requieren en 5 años, pues ya prescribió, ya no me lo podrían requerir. Pero si la autoridad se le ocurre requerírmelo y yo no tengo la documentación para acreditar que hice el pago, pues entonces ya no podría, tendría que volverlo a pagar más bien, salvo que hayan pasado estos 5 años y yo pueda alegar esta famosa prescripción. Comentábamos que los libros de las sociedades era el libro mayor, el libro menor, que son libros contables, el libro de variación del capital, que las sociedades que están sujetas al régimen de capital variable inscriben en este libro de variaciones de capital los activos, los pasivos, el constante flujo económico de la empresa, para que no estén obligados a inscribir estas variaciones de capital en el Registro Público de Comercio. Pero con una vez que lo inscriban, entonces estarán obligados el resto de la sociedad a inscribir estas variaciones de capital. Está también el libro de sesiones del Consejo de Administración, de asambleas ordinarias de accionistas, extraordinarias de accionistas, y pues también comentábamos que los comisarios en gran medida tendrán que estar obligados a llevar la contabilidad. Se platicaba también que las deudas que adquieran estos socios o accionistas podrían ser heredadas y entonces los herederos tendrían que cumplir con esas obligaciones. En materia de competencia desleal también se comentaba que no podemos impedir la libre competencia justo entre competidores, como es el caso de Coca-Cola y Red Cola, les planteé ese asunto, y tenemos que permitir que los demás ejerzan libremente este comercio. Sus actividades comerciales. El síndico les comentaba que si nos vamos a un proceso de concurso o de quiebra, sería quien dictaminaría si efectivamente hay un incumplimiento generalizado de las obligaciones. Y luego, finalmente, comenzamos a platicar del tema de los auxiliares mercantiles. Les comentaba entonces que los auxiliares mercantiles son personas que van a ejercer una actividad determinada con el propósito de realizar negocios comerciales ajenos
o facilitar su conclusión. ¿Y por qué harían eso los auxiliares mercantiles? Pues porque obtendrían algún tipo de remuneración. Comentábamos entonces que hay auxiliares que son dependientes, que también son auxiliares del comerciante, y auxiliares que son independientes. Esto sí lo retomo. Auxiliares dependientes, auxiliares dependientes y auxiliares independientes. Ambos son auxiliares del comerciante, solamente que los auxiliares dependientes van a trabajar directamente para el comerciante y los auxiliares independientes van a trabajar ellos mismos, pueden tener más clientes y son exclusivos. Además, contamos que pues estos auxiliares independientes pueden trabajar a favor de cualquier persona. Comentábamos entonces que los factores pueden ser personas que trabajan para una negociación mercantil y que tienen además características de representación del dueño, características o facultades para representar al dueño de la negociación o al comerciante. Y hablábamos de gerentes, hablábamos de contadores privados, obviamente. Hay una distinción doctrinal entre el contador público y el contador privado. Se supone que el contador privado trabaja para una sola persona y el contador público, puede trabajar para varias personas. Entonces, estos factores o gerentes pueden ser pues, contadores públicos, estos factores, pueden ser gerentes, subgerentes, contadores privados, mancebos, viajantes, agentes de ventas y trabajadores concretos de algún tipo de negociación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Digo, estoy repitiendo lo que vimos la clase pasada, ¿pero alguien tiene alguna duda? No, maestro. Además, el estatus jurídico de los auxiliares mercantiles es que ellos no son comerciantes. Celebran actos de comercio, por supuesto, pero en representación de otros comerciantes. Los auxiliares independientes trabajan ellos solitos, no están en la nómina del comerciante, como pudiera ser el caso de un corredor público, que también los corredores, ya lo veíamos, tienen esta inhabilitación, tienen esta prohibición para ejercer el comercio. No cumplen evidentemente los requisitos de los comerciantes, eh, como tener esta contabilidad y además no ejercen el comercio. También aquellos comisionistas, platicábamos en un momento dado del contrato de comisión mercantil, los comisionistas pudieran llegar a ser considerados como dependientes, que el contrato de comisión mercantil, aparte de ser un contrato mercantil, evidentemente, consistía en que un comitente le va a encargar al comisionista la ejecución de actos de comercio para que obtenga una ganancia el comitente y esa ganancia se la puede compartir al comisionista. Entonces, por supuesto que estos dependientes pueden hacer actos de comercio en representación del comerciante. Los auxiliares independientes, además, continuamos hablando del corredor, realiza u otorga actos mercantiles en sus pólizas, eh, otorga actos mercantiles y pues, por supuesto que hay una ley secundaria que refiere cuáles son los requisitos para ser corredor público. Incluso un notario, digo, no se habla aquí de los notarios, no hablamos de los notarios de los textos que les he dado, pero pues por supuesto que un notario podría ser un auxiliar independiente, porque también ante su protocolo se otorgan actos de comercio. Hablábamos también de otro auxiliar independiente, aparte de los corredores, hablábamos de los agentes de comercio. Y los agentes de comercio son estos intermediarios financieros, los famosos brokers. Son personas físicas o morales que de modo independiente se encargan de fomentar negocios de uno o varios comerciantes. A mí me interesa que se cierren los negocios como intermediario financiero, así tipo Century 21, para que yo pueda obtener una ganancia de esto. Las personas físicas o morales que realizan estos actos, pues obviamente pueden ser considerados también como comerciantes porque obtienen alguna remuneración y hacen sus actividades con propósito de especulación comercial. Hablábamos del contrato de comisión mercantil otra vez, de que los comisionistas también podían ser auxiliares independientes. Hablábamos del artículo 273 del Código de Comercio.
que justamente definía este tipo de relaciones. Es el mandato aplicado a actos concretos de comercio. Y hay estas dos partes, el comitente y el comisionista. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? No, profesor. No, maestro. Ok. Pues vamos a continuar hablando de estos auxiliares independientes y otro más son los agentes aduanales. Los agentes aduanales entonces son considerados como otros auxiliares independientes y las empresas que se dedican a la importación y la exportación de mercancías en ocasiones pueden acudir a estos agentes aduanales para que les auxilien al cálculo de estas cuotas de importación o de exportación, pero lo cierto es que los agentes aduanales pues trabajan para varios clientes, no es que estén supeditados a trabajar para una sola empresa. ¿Ok? Hablábamos también de los contadores públicos. Justo como les comentaba, los contadores públicos no trabajan para una persona en particular, tienen varios clientes, son prestatarios de servicios profesionales. Y justo hay una diferencia doctrinal entre el contador público y el contador privado. El contador privado sí trabaja para un comerciante o para alguna persona en particular. El contador privado, perdón, público, el contador público puede trabajar para varias personas. Y vamos a hablar entonces de los auxiliares dependientes, quienes sí trabajan para el comerciante directamente. Los auxiliares dependientes, pues para empezar vamos a referir a los factores. ¿Qué es un factor en el mundo del derecho mercantil? El factor es la persona que dirige una negociación o establecimiento mercantil por cuenta de su propietario o que representa a este en todos los asuntos concernientes a la negociación, concernientes a la negociación o establecimientos respectivos. En pocas palabras, los factores van a ser aquellas personas que en lugar del comerciante, en lugar del patrón, van a dirigir la negociación mercantil. Su labor principal, la labor principal de los factores es dirigir por cuenta y en representación del propietario de la negociación el establecimiento mercantil. Esos son los factores, por eso les comentaba que podrían ser gerentes, administradores o subgerentes. ¿Alguien tiene a la mano el artículo 310 del Código de Comercio, por favor? 310 del Código de Comercio. Ahorita que lo encuentren, me dicen. Además, estos gerentes, estos factores, van a tener facultades, se les tienen que dar facultades a través del acta constitutiva, aquellas que ya vimos en su momento en la clase, aquellas que están consignadas en el artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y que tiene sus homólogos en los demás estados de la República Mexicana. Se tienen que designar facultades. De hecho, cuando se nombran administradores o consejos de administración, se da una facultad especial para nombrar gerentes o subgerentes. Obviamente hablamos de facultades para pleitos y cobranzas, actos de administración, títulos de crédito, dominio, sustitución, administración en materia laboral, etcétera. Y además estas facultades se pueden extinguir o se pueden revocar y son justo con relación al jefe principal o con relación al comerciante principal. Se documentan en el acta constitutiva o bien a través de un contrato. ¿Ya tienen el artículo 310 del Código de Comercio? Ya, profesor. Gracias, Tania. A ver, cuéntame.
Ok, dice el artículo 310, los factores deberán tener la capacidad necesaria para obligarse y poder o autorización por escrito de la persona cuya cuenta hagan el tráfico. Ahora me puedes leer el 309, Sí, porque vamos a hablar de dependientes también. se repuntarán los factores los que tengan la dirección de alguna empresa o establecimiento fabril o mercantil o estén autorizados para contratar respecto a todos los negocios concernientes a dichos establecimientos o empresas por cuenta y en nombre de los propietarios de los mismos. Se repuntarán dependientes los que desempeñen constantemente alguna o algunas gestiones propias de tráfico en nombre por cuenta del propietario de este. Todo comerciante en el ejercicio de su tráfico podrá constituir factores y dependientes. Qué importante lo que acabas de platicar, porque es un término que es muy común, ¿eh? A lo mejor en algún momento de su carrera o de su ejercicio profesional van a escuchar el término factor o dependiente. Ya saben qué es. Los factores tienen facultades directas para representar al patrón directamente y solo por lo que se refiere al patrimonio de la negociación. Sin embargo, varios comerciantes o varias personas con el ánimo de obtener alguna ganancia pueden crear o pueden documentar un contrato que se llama asociación en participación. Esta asociación en participación es una figura mercantil muy particular. Si yo me reúno con varias personas con un propósito, solo uno, no varios como el de las sociedades mercantiles, solamente queremos cerrar un negocio en particular y cada uno va a recibir una participación o una utilidad en un momento dado y al final del negocio pues cada quien su vida. Eso es un contrato de asociación en participación. Pero los factores siempre van a actuar en nombre y por cuenta de el jefe o del comerciante principal, mientras que los dependientes, como lo comentabas por ahí, son personas que desempeñan constantemente alguna o algunas gestiones propias del tráfico del comerciante. Esto del tráfico del comerciante significa operaciones de intercambio de mercancías. Prácticamente, pues son los empleados que a lo mejor se van a dedicar a trasladar la mercancía, a cargarla, a llevarla, y lo van a hacer en nombre y por cuenta del comerciante o del patrón o del dueño de la negociación. A diferencia de los demás empleados, tienen una representación por parte del comerciante frente a terceros. Los dependientes, como dicen vulgarmente, tienen la camiseta de la empresa. No están actuando por sí mismos, están actuando en representación de la empresa. ¿Tienen alguna duda de esto de los factores y dependientes? No, maestro. Ok. Otro auxiliar dependiente, son los viajantes, agentes de ventas. Los viajantes y los agentes de ventas. Y se dedican específicamente a ir a ciertos lugares para cerrar negocios. Son personas que tienen una habilidad superior a las demás personas para cerrar negocios, para cerrar precios, para vender productos y no puede cerrar negocios propios. Está actuando, si estamos hablando de un dependiente, estamos hablando de una persona que actúa específicamente para una empresa en particular. Estos son los viajantes y los agentes de ventas. Tú trabajas específicamente para Lala y tú te vas a dedicar a ir a los corporativos, o a las tiendas, para ir cerrando poco a poco estas negociaciones. Finalmente hablamos de los empleados. Y los empleados son colaboradores propios de la empresa. Es prácticamente la plantilla de recursos humanos. Algunos van a gestionar o realizar algunas actividades en nombre del comerciante. Pueden hacerlo a través del famoso mandato sin representación. Son colaboradores, son los empleados a la luz del derecho laboral, ellos que hacen posible toda esta actividad empresarial. Y pues con esto terminamos esto, no hay mayor preámbulo que referir en este tema de auxiliares y dependientes. ¿Tienen alguna duda en torno de los auxiliares y dependientes? No, maestro. Ok, muchas gracias. Bueno, niñas, con esto cerramos la primera parte del curso. La primera parte del curso.
Y a partir de este momento vamos a entrar a la segunda y última parte de nuestro curso de Derecho Mercantil 1. A partir de este momento vamos a hablar concretamente del derecho societario. Ya quedó atrás la parte histórica, conceptos, acto de comercio, fuentes del derecho, actos de comercio, derechos y obligaciones. Esto ya quedó atrás. A partir de este momento nos vamos a abocar al estudio concreto de todas y cada una de las sociedades mercantiles en términos generales. Al final vamos a ver un bloque de transformación de sociedades mercantiles, fusión de sociedades mercantiles, escisión de sociedades mercantiles y disolución de sociedades mercantiles. A partir de este momento necesitamos entonces que tengan a la mano la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque será necesaria para lo subsecuente. Y no les va a costar tanto trabajo porque pues ya algunas cosas, las más importantes para que ustedes entiendan este tema, las hemos visto de manera presencial. Los hemos preparado en las clases presenciales para que en ese momento ya estén listos y entiendan de fondo y de lleno todo este bloque de derecho societario. Y con esto, terminando derecho societario, pues prácticamente acabamos el curso. ¿Ok? Bueno, derecho societario, ya no me voy a detener en esto porque ya comentábamos en clase. Primero tendremos que hablar de los atributos de las personas físicas: nombre, domicilio, patrimonio, capacidad, nacionalidad, estado civil, y los atributos de la persona moral. Ya saben que las personas morales tienen una denominación o una razón social, un domicilio, un patrimonio, una capacidad, nacionalidad. Ya sabemos además, analizamos incluso en la última sesión presencial los 6 elementos del acta constitutiva, como son la denominación o la razón social, el capital, la donación, el objeto, el domicilio y la cláusula de admisión o de exclusión de extranjeros. Platicamos además los 3 estadios de las sociedades. Entendíamos que hay sociedades mercantiles que tienen fines de lucro, sociedades civiles que no tienen fines de lucro pero que se permite una remuneración por su trabajo, y las instituciones de asistencia privada o asociaciones civiles que además ellos no tienen ni siquiera capital y sus actas constitutivas. Todo su haber lo relacionan a través de donaciones. Y bueno, ya después de que ustedes hayan dominado todo esto, hablamos además de los 3 órganos principales de las sociedades. Sepan ustedes que todas las sociedades tienen 3 principales órganos, ya lo hablamos en clase. El órgano supremo de todas las sociedades va a ser la asamblea de socios o accionistas. El órgano de representación de la sociedad va a ser el órgano de administración, que puede ser un consejo de administración o un administrador único. Y el órgano de vigilancia, que por lo general es un comisario, aunque en otras sociedades tiene otros nombres, y es el órgano de vigilancia el que se... órgano. El que se encarga justamente de revisar que los administradores hagan bien su trabajo. Obviamente, todas estas sociedades, ya lo comentamos, deben estar debidamente inscritas en el Registro Público de Comercio para que surtan efectos frente a terceros y para que la personalidad jurídica de la empresa, por regla general, surta efectos frente a terceros y nazca la vida del derecho. Si no se inscribe la sociedad en el Registro Público de Comercio, comentamos que la sanción era para los que integraban la sociedad. Tendrían que responder directamente con su patrimonio. Todos los actos que haga la sociedad deben estar inscritos en el Registro Público de Comercio para que surtan efectos frente a tercero. Hablábamos de los ejercicios fiscales regulares e irregulares. Los ejercicios fiscales regulares en un año calendario empiezan el 1 de enero empiezan el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre de cada año. Y los irregulares, que sucede cuando la sociedad se constituye o se disuelve, es decir, se extingue, empiezan cualquier día del año que no sea el 1 de enero y terminan el 31 de enero. ¿Ok? Y pues obviamente los miembros de la
sociedades mercantiles o de las empresas pueden incurrir en varios tipos de responsabilidad. Sepan ustedes, por ejemplo, que en materia penal no es posible ejercer acción penal contra una persona moral. Eso es imposible. No podemos meter a la cárcel a una persona moral, pero sí a sus representantes legales. Los representantes legales sí ejercen algún acto ilícito, o si el objeto de la sociedad es ilícito, para empezar, ni siquiera se va a poder constituir esa empresa, pero si realizaran algún acto ilícito, pues por supuesto que tendrán que ser acreedores a una sanción penal. Estas sociedades, por regla general, se tienen que constituir ante fedatario público, ya sea ante notario o corredor, ya lo habíamos comentado. Y pues las relaciones que se susciten entre los integrantes de estas empresas, todas las relaciones o los pactos o los acuerdos de voluntades que se realicen por parte de aquellos integrantes de la empresa, se van a regir por los estatutos que están implícitos en el acta constitutiva. Bastante importante esto del acta constitutiva en este punto del partido. Y pues los estatutos son los que van a regir la vida social de la sociedad. Por la general, los estatutos de todas las actas constitutivas deben de tener ciertos requisitos, además de los 6 elementos básicos que les di. Por favor, alguien auxílieme con el artículo 6 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque esos son todos los elementos, seguramente será pregunta de examen, estos son los elementos que deben de contener todas las actas constitutivas. ¿Alguien ya lo tiene? Me avisan cuando lo tenga. Ya, profesor. Adelante. Dice el artículo sexto dice, la escritura o póliza constitutiva de una sociedad deberá contener 1. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. 2. El objeto de la sociedad. 3. Su razón social o denominación. 4. Su duración misma que podrá ser indefinida. 5. El importe de capital social. 6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para su valorización. Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije. 7. El domicilio de la sociedad. 8. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. 9. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. 10. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los miembros de la sociedad. 11. El importe de fondo de reserva. 12. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente y las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a la elección de liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Todos los requisitos a que se refiere este artículo y demás reglas que se establezcan en esta escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad constituirán los estatutos de la misma. Entonces, eso quiere decir que todo lo referente a la sociedad o la empresa se va a regir a través del acta constitutiva. Bastante importante y bastante interesante. Y hay muchas cosas que comentar aquí. Si el acta constitutiva o si la empresa se crea ante notario público, recuerden que ni siquiera es una escritura, es un acta. Acta constitutiva porque se está protocolizando un hecho jurídico, no un acto. Y al hablar de pólizas nos estamos refiriendo a la papelería del corredor público. Póliza en el caso de que el acta constitutiva se haya otorgado ante corredor público. Ahora bien, vamos a hablar de varios tipos de capital más adelante. Esto se va a poner un poquito más interesante. Antes hay que hacer una aclaración en torno al capital variable. Recuerden ustedes, y esto lo vimos en clase, pero lo voy a volver a repetir porque es bastante importante, que el capital variable es distinto a un tipo societario. El capital variable no es una sociedad como la sociedad anónima,
como la sociedad en nombre colectivo. Es un régimen, es una modalidad, no constituye una sociedad en sí misma, ¿ok? El capital fijo es el capital que aparece literalmente en el acta constitutiva. Si yo me asocio con todas ustedes y con todos ustedes, entonces vamos a fijar un capital mínimo de 50,000 pesos, por decir algo, ¿no? Entonces uno de los estatutos va a decir que el capital es de 50,000 pesos. Ese es el capital fijo. No se puede mover porque está en los estatutos de la sociedad. No obstante lo anterior, la sociedad en todo momento, si es que fluyen bien las cosas, va a estar recibiendo dinero, va a estar erogando y así sucesivamente. Hoy recibí 500,000, pero ya gasté 200,000, pero ya recibí otros 800,000. Todas esas variaciones de capital, si la sociedad adoptó el régimen de capital variable, si la sociedad adoptó este régimen, entonces la sociedad no está obligada a inscribir estas variaciones de capital. Solamente tienen que tomarse nota de estas variaciones de capital en el libro de variaciones de capital, a menos que se les ocurra inscribir esa variación de capital, en cuyo caso, pues van a tener que estar obligados a escribir siempre variaciones de capital. Sería una catástrofe auténtica para la sociedad. ¿Ok? Entonces, pues si la sociedad es de capital variable o no, se va a tener que expresar en el acta constitutiva. En torno a los repartos de las utilidades, el acta constitutiva va a establecer todas las reglas de las asambleas, del reparto de utilidades, de la amortización de las acciones, de las partes sociales. La disolución es un tema delicado, es uno de los temas que vamos a ver al final, porque es la manera en que se extingue la sociedad. Vamos a ver cómo se extinguen también las sociedades. Se hace a través de un proceso de disolución y el proceso de disolución tiene 3 momentos. Se tienen que nombrar interventores o liquidadores, se tiene que cumplir las obligaciones fiscales y dar de alta en el SAT, y después se procede al acta de liquidación y se escribe en Registro Público de Comercio y murió la sociedad. Pero eso lo vamos a ver al final un poquito más a detalle. Entonces, todas estas reglas, como lo han visto, tienen que venir instituidas en los estatutos de la sociedad, porque además, por regla general, las sociedades se inscriben, se constituyen ante notario público o corredor, pero hay otra manera muy particular que no se lo sugiero, por muchas cuestiones, ya hablaremos de ello, que es la famosa suscripción pública. Suscripción pública. En la suscripción pública, los socios o los accionistas hacen un proyecto de sus estatutos. Este proyecto de sus estatutos, ellos, después de revisarlos, los inscriben en el Registro Público de Comercio. El problema es que los socios o accionistas que hacen este proyecto de estatutos no son abogados, no saben cuánto hay que pagar de derechos, no saben qué permisos especiales hay que hacer, etcétera. Y muchas veces el Registro Público de Comercio los rebota porque no están hechos adecuadamente o conforme a derecho. Por eso lo más factible es acudir ante un notario o un corredor. Si la sociedad, si los miembros se unen para crear una sociedad y la sociedad no se ha creado, cualquier socio, después de 15 días de haber pactado constituir esta sociedad, si nosotros ahorita mismo pactamos constituir una sociedad y pasan 15 días y no hemos otorgado el acta constitutiva ante notario, cualquiera de los socios, de los integrantes, de los accionistas, tiene 15 días para acudir ante el notario, tiene 15 días para ¿cuál notario? Tiene 15 días para demandar judicialmente el otorgamiento del acta constitutiva. No que no que íbamos a hacer una empresa, no que íbamos a constituir una sociedad anónima. Si pasan 15 días y no se ha cumplido, cualquiera de los presuntos socios puede demandar el otorgamiento forzoso que se cree judicialmente, pues se puede demandar ante un juez, efectivamente, se puede demandar para que se cree, para que se constituya esta sociedad mercantil. ¿Tienen alguna duda de esto? No, son muchos conceptos, maestro. ¿Sí? ¿Crees que voy rápido? Lo siento, pensé que todo esto ya lo habían visto en clase, pero sí, si están detenidas en algo, regresemos, no sé. ¿Sí lo procesaron o quieren que nos detengamos o nos regresemos a algo? Con toda confianza.
Maestro, ¿subirá su video a YouTube? Sí, claro, todos los videos se suben, pero si por ahí algo no se entendió, me fui rápido porque todas estas cosas ya de alguna manera las vi en clase, pero si no se entiende, díganme, lo repetimos, no importa. Vamos para atrás. ¿Qué no les quedó tan claro? Yo creo que yo lo voy a retomar de nuevo en el video, pero gracias, maestro. Sí, 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 pero ¿alguien más tiene este sentimiento? ¿Creen que fui rápido o no entendieron algo? Sí, maestro, yo no entendí muy bien eso de la suscripción pública. Ok. Les comentaba entonces que hay dos maneras de constituir una sociedad, de crearla. Lo ortodoxo y lo normal, lo común, es que acudamos ante un notario público o a un corredor. Nos reunimos, proponemos una denominación o una razón social, la secretaría competente nos otorga el permiso, firmamos, se manda a escribir al registro público de comercio y ya está. Ya tenemos nuestra sociedad. Eso es lo normal. Pero hay otra manera que se llama la suscripción pública. ¿Qué pasa en la suscripción pública? En vez de ir al notario, tú y yo, de nuestro puño y letra, hacemos una propuesta de nuestros estatutos. Y esa propuesta de los estatutos de nuestra nueva sociedad la inscribimos en el registro público de comercio. El problema es que si ni tú ni yo somos abogados y no ponemos lo que debe de ser, el registro público pues, nos va a decir que no procedió esa inscripción. ¿Sí me di a entender, Jacqueline? Sí, maestro. Eso es la suscripción pública. Ahora, pues también les comentaba que si nosotros queremos asociarnos y lo acordamos antes de hacer el acto constitutivo, vamos a asociarnos, hoy acordamos asociarnos, vamos a hacer una empresa de venta de vasos de cristal. Y hoy lo acordamos. Si pasan 15 días, si transcurren 15 días y no lo hacemos realidad, no vamos al notario a constituir la sociedad, cualquiera de los involucrados puede demandar judicialmente que la constitución forzosa ante notario del acta constitutiva. Como ya habíamos quedado, van a exigir, van a demandar judicialmente el cumplimiento de esa obligación. ¿Cuál obligación? Constituir la sociedad. ¿Sí está claro eso o no? Sí, maestro, ya me quedó más claro, gracias. Ok. ¿Lo del capital variable lo entendieron? ¿O quieren que lo repita? Luego voy rápido, deténganme si no me lo entienden. ¿Sí les quedó claro lo del capital variable o me regreso? ¿Lo podría repetir, maestro, por favor? Sí, claro, por supuesto. Cuando creamos un acta constitutiva, cuando la constituimos, uno de los 6 elementos, uno de los estatutos, tiene que decir o tiene que ser referente al capital de la sociedad. ¿Con cuánto capital, Dani, vamos a constituir o vamos a crear una empresa? ¿Qué te gustan? ¿50,000 pesos? Ok, 50,000 pesos. Y entonces va a haber un estatuto de la sociedad que diga, el capital de la sociedad será de 50,000 pesos. Ya no dice el acta constitutiva, es el capital fijo. ¿Por qué se le llama capital fijo a ese que está dado de alta o ese que está relacionado en el acta constitutiva en los estatutos? Porque ya bien lo dicen los estatutos que ese capital es inamovible. Es el capital fijo, el que no podemos tocar. Con ese capital de inicio se creó la empresa, ese es el capital fijo. ¿Ya? El capital entonces que aparece en el acta constitutiva se le conoce como capital fijo, porque no puede sufrir variaciones. No puedo pellizcarle para nada. Ahí está, en el acta constitutiva. En cambio, el capital variable es otra cosa. ¿Estás de acuerdo que si constituimos una empresa, constantemente va a haber flujo de dinero? Hoy nos va a llegar dinero, pero también vamos a tener que pagar algunas deudas, y luego nos va a volver a llegar dinero, y así sucesivamente. El cuento de nunca acabar. Todas esas variaciones de capital, hay una posibilidad que nos da la ley. Adoptar el régimen
de capital variable. Si yo adopto el régimen de capital variable, estas variaciones de capital, nada más las voy a anotar en un librito que se llama variaciones de capital. ¿Qué fue lo que hoy entró 8 de junio de 2022? Ah, pues hoy entró esto y salió esto, hoy entró esto y salió esto. Ah, y no lo tengo que inscribir, sería una locura. Pero si no me sujeto al régimen de capital variable, sí lo tendría que inscribir en el registro público de comercio. Qué trágico, qué impráctico. Si se me ocurre por accidente inscribirlo, pues yo obligué a la sociedad a inscribir siempre estas variaciones de capital. ¿Sí me explico o no? No todas las sociedades pueden ser de capital variable. Ahorita vamos a ver cuáles sí y cuáles no. ¿Sí está claro? ¿Ya quedó un poquito más claro o no? Yo tengo ahí una duda, profesor. Por ejemplo, si yo como abogada cometo el error de inscribirla, entonces la empresa por siempre va a ser como declaración de capital variable. Va a tener que estar obligada la empresa a inscribir en el registro público de comercio todas las variaciones de su capital. Es correcto. Así es. Gracias, profesor. Claro que sí, Graciela. ¿Alguna otra duda? No, maestro. Ok. El tema de la representación de las sociedades mercantiles me lo ahorro porque creo que ya lo vimos y ya lo entendieron. Es todo aquello referente al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Les comentaba, esto lo vimos en clases presenciales, que justo el Consejo de Administración o el administrador único tendría la facultad para representar a una persona moral. Con las facultades, pleitos y cobranzas, actos de administración. ¿Se acuerdan de ese tema o no? Ese tema lo vimos en presencial. Entonces, nada más ténganlo presente, porque pues hay que entender cómo se da la representación de las personas morales. Además, les había comentado que hay socios capitalistas y socios industriales. Los socios capitalistas son los que aportan dinero a la sociedad y ese dinero ya forma parte del peculio de la empresa. Y los socios industriales son los que aportan bienes o conocimiento. ¿Ok? Socios capitalistas y socios industriales. Socios capitalistas y socios industriales. ¿Ok? La manera que se deben de repartir las utilidades también debe de establecerse en el acta constitutiva. Esto es lo cierto. Y algunas sociedades tienen reglas especiales. Recuerden que la sociedad por sí misma tiene personalidad jurídica y primero tendría que responder la sociedad antes que los socios o accionistas. A esta responsabilidad se le conoce como el famoso velo corporativo. Como la empresa o la sociedad mercantil tiene personalidad jurídica propia, si le requieren una obligación a la empresa, pues la empresa es la que va a tener que responder, es una persona. Si no le alcanza a la empresa, entonces ya entran los socios o los accionistas. Y hay que ver cómo. De eso se trata cada sociedad. En cada sociedad los socios responden de manera diferente. De eso se va a tratar este curso que vamos a ver. ¿Tienen alguna duda hasta este momento? Sí, maestro, los socios industriales aportaban bienes y conocimientos, ¿sí? Sí, es correcto. Ah, ok, gracias. Así es. ¿Alguien más? No, maestro. Ok. Pues a partir de este momento vamos a iniciar el estudio de las sociedades en particular. Y vamos a iniciar por la sociedad en nombre colectivo. Sociedad en nombre colectivo. Esta sociedad tiene algunas particularidades. La sociedad en nombre colectivo, fíjese qué importante fue aprender lo que ya vimos, solamente puede tener una razón social. No tiene denominación, jóvenes. La sociedad en nombre colectivo no tiene denominación, solo tiene razón social. Quiere decir que la razón social va a estar conformada por los nombres o apellidos de los socios que conformen esta empresa. Aquí el dinerito no se representa a través de acciones. Los títulos valor que sirven para representar el dinero
en la sociedad en nombre colectiva se conocen como partes sociales. Partes sociales. ¿Ok? Es muy importante desde ahorita que ustedes entiendan los tipos de responsabilidades que hay para que puedan entenderme en lo subsecuente cómo responden los integrantes de una empresa. Entonces, vamos a enfocarnos a los tipos de responsabilidad. ¿Qué es una responsabilidad subsidiaria? ¿Qué es una responsabilidad solidaria? ¿Y qué es una responsabilidad ilimitada? Estos conceptos necesito que los manejen y los dominen, porque si no, no van a entender sociedades mercantiles. ¿Ok? Vamos a empezar por la responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria es, o en qué consiste, una obligación subsidiaria. Primero se le requiere una obligación a una persona, al obligado principal. Y si el obligado principal no puede responder, responde otra persona. Ejemplo concreto en derecho societario. La empresa, el Pato Feliz, sociedad en nombre colectivo. Primero tiene que responder el Pato Feliz. Es la obligada principal. Si la sociedad no puede responder o no le alcanza el patrimonio, entonces sí. Entonces tienen que responder las personas que integraron o los socios que integraron esta sociedad en nombre colectiva. Primero la sociedad y luego los socios. Eso es subsidiario. Primero uno y luego el otro. Si uno no puede responder, abajo de él hay otro que pueda responder por él. ¿Sí me doy a entender o no? Sí, maestro. Ok. La responsabilidad solidaria. ¿En qué consiste la responsabilidad solidaria? Todos los socios responden por igual de la deuda de la empresa. A diferencia de otras sociedades, por ejemplo, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, si yo aporté un pesito, yo respondo por ese pesito de la deuda social. Si yo aporté 50,000 pesos, yo respondo hasta por 50,000 pesos en la empresa. ¿Sí me explico? Una cosa es que cada quien responde hasta el monto de lo que aportó y otra cosa es que todos responden por igual, independientemente de lo que hayan aportado. Esa es una responsabilidad solidaria. Si Dani tiene una deuda y todos nosotros tenemos que responder de manera solidaria, así nos obligamos, eso quiere decir que todos por igual tenemos que responder de la deuda. ¿Sí me di a entender o no? ¿Sí está claro la responsabilidad solidaria? Sí. Maestro, y entonces en la subsidiaria, tendría que pasar la deuda solamente a una persona, No, ¿o ahorita vemos cómo? eso. Primero quiero Ok. que entiendan cada concepto. Ahorita les explico lo demás. ¿Ok? Sí, subsidiarios que primero responde uno y luego el otro. Solidarios que responden todos por igual de la deuda. Y la responsabilidad ilimitada es que voy a responder con la totalidad de mi patrimonio, con todo mi patrimonio, por la deuda de la sociedad. Si a la sociedad no le alcanzó, si yo respondo de manera ilimitada, por decir algo, pues hasta que se cubre la deuda con todos mis bienes. En cambio, la responsabilidad limitada solamente me permite responder hasta el monto de mis aportaciones. Si yo aporté 50,000 pesos y ese es el 25% del capital de la sociedad, yo respondo hasta por el 25% de la deuda, no por la totalidad. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí está claro? Sí, maestro. Ok. Ahora sí, ya que entendemos estos tres tipos de responsabilidades, hay que entender. En la sociedad en nombre colectivo, por supuesto que se pueden limitar las responsabilidades. Pero a ver, por la general, en la sociedad en nombre colectivo, la regla general es que primero responde la sociedad y si la sociedad no le alcanza, todos los socios responden por igual, en la misma proporción, con la totalidad de su patrimonio. Así es como responden en la sociedad en nombre colectivo. Esto es muy importante. Por eso casi las sociedades en nombre colectivo
no se utilizan. Nadie quiere responder por igual con todo su patrimonio. Es decir, en la sociedad en nombre colectivo, la responsabilidad primero es subsidiaria. Si no se puede responder, si la sociedad no puede responder, entonces los socios responden de manera solidaria e ilimitada, que quiere decir que los socios responden por igual con todo su patrimonio. ¿Sí me explico o no? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, pues la regla general es así, aunque a veces se pactan algunas excepciones a la regla. Y esta sociedad está conformada por socios, no por accionistas, porque el dinero se representa a través de parques sociales, se representa por socios. La responsabilidad solamente recaerá en estos socios, en los socios que constituyan esta sociedad en nombre colectivo. La razón social ya hemos comentado que se conforma por el nombre de uno o más socios. Si son más socios, se puede poner la leyenda y compañía. Si un socio se va y ya no está más, se puede poner sucesores. Y los herederos de los socios pueden suceder a los antiguos socios. Eso sí se puede hacer aquí. Si yo fallezco, mi hijo puede entrar como socio. La administración de la sociedad puede recaer en uno o varios socios. Uno o varios socios. ¿Está claro o no? Se supone que aquí semestralmente tiene que hacer una revisión para ver si los van a quedar los mismos administradores o no. ¿Ok? Y los socios que tengan esa facultad para representar a la empresa se les va a conocer como socios administradores. Aquí no hay consejo de administración ni administrador único. Hay socio administrador o socios administradores o socio administrador. ¿Sí está claro o no? Sí, maestro. Ok, aquí el órgano de vigilancia no se llama comisario, se llama interventor. El interventor es el que va a revisar que los socios administradores ejecuten legalmente sus acciones y su desempeño. Hay una particularidad de la sociedad en nombre colectivo. Aquí se permite la existencia de socios capitalistas y socios industriales. Pero si hay un socio industrial en la sociedad en nombre colectivo, se permite por ley que se le dé una cantidad periódica por concepto de alimentos a los socios industriales para que puedan subsistir como si fueran alimentos entre padre e hijo. Los alimentos incluyen casa, vestido, sustento, educación, renta, todos los gastos. Es permitido que en la sociedad en nombre colectivo a los socios industriales se les dé una cantidad periódica por concepto de alimentos, que tiene que ser fijada por la mayoría de los socios, y si los socios no se ponen de acuerdo, pues entonces lo va a determinar un juez. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, maestro. No, maestro. Perfecto. ¿Cómo se puede terminar o concluir la sociedad en nombre colectivo? Uno, si alguno de los socios utiliza la firma social para negocios propios. Imagínense qué padre que ustedes y yo hagamos una sociedad en donde todos tenemos derecho a ganar igual y de repente a espaldas suyas o a escondidas utilizo la firma de la sociedad para enriquecerme yo solito en un negocio, cuando a ustedes también les tendría que tocar. Estoy utilizando para un fin individual, no colectivo como debería de ser. Ese es el primer supuesto en el cual se extingue la sociedad en nombre colectivo. ¿Sí está claro? Sí, maestro. Okay. Segundo supuesto en el cual se puede extinguir por alguna infracción cometida a los estatutos sociales. Si alguno de los socios comete algún acto contrario a lo que se pactó en los estatutos de la sociedad, también es un motivo suficiente para dar por terminado, para concluir o disolver la sociedad. Es
infringir, contravenir o por cometer algún tipo de infracción a las leyes, o sea, las leyes mercantiles, a las leyes que rigen a la empresa. Código de Comercio, Ley General de Sociedades Mercantiles. Si se viola alguna de las leyes que dio origen a la constitución de la empresa, también se puede extinguir esta sociedad en nombre colectivo. 4. Porque alguno de los socios cometa actos fraudulentos contra la compañía. Quiero enriquecerme de la compañía a través del engaño. Voy a engañarlos a todos ustedes para enriquecerme de su peculio. Pues por supuesto que se termina esta sociedad en nombre colectivo. 5. Porque la sociedad entre en concurso mercantil, en estado de, es lo mismo que estado de quiebra e insolvencia. Obviamente, si la sociedad quiebra, pues se tiene que extinguir, ¿ok? O si alguno de los socios lo declaran interdicto, que no tiene capacidad de ejercicio para continuar con la sociedad, o los declaran inhábiles para ejercer el comercio. ¿Está claro esto o tienen alguna duda? Bueno, recuerde que el dinero aquí se representa, las aportaciones se representan a través de partes sociales y no de acciones. ¿Tienen alguna duda de la sociedad en nombre colectivo? No, maestro. Gracias. Son las 12:13, nos vemos por favor 12:23. Sí.